Cinco preguntas a Humanistas Digitales, un podcast de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Entérate quiénes están haciendo humanidades digitales y qué están haciendo. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de 5 preguntas a Humanistas Digitales. Mi nombre es Virginia Brusa y hoy estoy con Antonio Rojas Castro. Él actualmente está residiendo en Alemania, en la Academia de Ciencias y Humanidades de Berlín. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Perfecto. Bueno, Antonio, para comenzar, me gustaría que nos comentes un poco cuándo empezaste a trabajar en algo similar o en relación a las humanidades digitales y por qué te ha motivado a trabajar en ello. Sí, yo empecé más o menos a trabajar en esto en 2011, hace ya unos 10 años, y empecé cuando inicié el doctorado en Humanidades en Barcelona, en España. Yo venía de trabajar del mundo editorial tradicional, en una editorial que hacíamos libros en formato impreso, y a mí siempre me pareció curioso que el formato impreso era el que dictaba el contenido. Entonces luego lo que hacía era venir otra persona cuando ya teníamos el trabajo hecho, ¿no? El libro ya impreso, etcétera, y terminado, y le dábamos el libro y esa persona hacía la conversión a formato electrónico, a ebook, el libro electrónico. Entonces, bueno, pues yo siempre tuve como la curiosidad de saber cuál era el trabajo de esa persona que se llevaba los libros en formato impreso, ¿no? Era algo completamente ajeno al proceso editorial. Y tuve la oportunidad de empezar el doctorado y con esta oportunidad pensé que sería una buena oportunidad para aprender a editar en formato digital, siempre con la pregunta que tenía en mente, que sería cómo el formato podía modificar el contenido, cómo las herramientas digitales y el medio digital podía quizás aumentar el contenido desde un punto de vista editorial, pues añadiendo imágenes o más texto o interactividad. Entonces pensé que la mejor manera de aprender todo esto y hacerme estas preguntas y buscar respuestas sobre ello podía ser tratar de editar un texto antiguo, un texto del siglo de oro español, del siglo XVII, más o menos canónico, un texto de Luis de Góngora, y bueno, con el objetivo de intentar pues experimentar con el medio digital. Y así fue como me fui introduciendo en las humanidades digitales, ya digo, hace unos 10 años. Y si nos podrías compartir en qué proyectos estás trabajando actualmente. Sí. Bueno, después de trabajar en este proyecto editorial en formato digital, me mudé a Alemania en 2016 y allí he estado trabajando en otros proyectos editoriales en formato digital en la Universidad de Colonia y actualmente en la Academia de Berlín. Y lo que hacemos, o lo que me he dedicado principalmente es a la edición digital, formato en el acceso libre o abierto, intentando experimentar desde un punto de vista del multimedia, la interactividad, etcétera. También los datos abiertos, etcétera, todo lo que sería edición digital. Actualmente trabajo en un proyecto que se llama Proyecto Humboldt Digital y es un proyecto de cooperación entre dos instituciones, una alemana y otra cubana. Y con este proyecto lo que queremos es digitalizar y editar un corpus de textos relacionados con el viaje de Humboldt, de Alexander von Humboldt a Cuba a inicios del siglo XIX. Entonces, bueno, el científico prusiano Humboldt viajó por todo el mundo, pero justamente lo que ocurrió, lo que hizo, lo que investigó en Cuba es bastante desconocido, tanto en Alemania como en gran parte, creo, de América Latina. Y bueno, nuestra misión ha sido un poco fomentar la digitalización de estos documentos que están en archivos y bibliotecas cubanos en La Habana. Eso por una parte. Por otra parte, también estoy colaborando con la Universidad Internacional de La Rioja en el máster de Humanidades Digitales
y con este máster lo que hago es docencia básicamente. Me encargo de la enseñanza y la evaluación de una asignatura que es edición digital de textos. Y Antonio, en estos dos proyectos que mencionaste, ¿cuántas personas trabajan, tal vez si nos quieres indicar en cada uno de ellos? Y si en estos proyectos los investigadores son voluntarios o tal vez reciben alguna renta, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Mm. Sí, me parece una pregunta interesante. Bien, en el proyecto del proyecto alemano-cubano, en el de digitalización y edición, somos 10 personas. En Berlín somos 5 y 5 en Cuba. En Berlín hay pues, el director del proyecto, 2 investigadores, entre los cuales uno soy yo, y 2 becarios. Y luego en Cuba hay 3 especialistas, bueno, 2 especialistas en archivos y bibliotecas, un especialista informático y 2 operarios, que son las 2 personas que se encargan de digitalizar los documentos. En total somos 5, como digo, todos son remunerados, todos recibimos una renta, obviamente en función de la experiencia y de la dedicación, porque no todo el mundo le dedica 100% de su dedicación laboral, sino que algunos estamos a tiempo parcial, etc. Como digo, sin embargo, todos recibimos renta. También es diferente la renta en Alemania que en Cuba. Es un aspecto a tener en cuenta. En cambio, en el proyecto de enseñanza, en la asignatura de edición digital de textos, ahí trabajo en solitario, me encargo de las plenarias y los seminarios, y bueno, también es un trabajo remunerado, aunque como son muy pocas horas, pues también la cuantía es bastante menor que en el proyecto alemán. ¿Y cuánto cuentan estos proyectos en tu evaluación como docente o como investigador? Pues la verdad es que la respuesta es depende. Depende de dónde lo evaluemos. Porque en España la ANECA evalúa estos proyectos, bueno, el proyecto cubano, perdón, lo evalúa como experiencia profesional o como otros méritos, pero no me lo evalúa como investigación per se. Yo creo que en ANECA lo evaluarían como experiencia profesional, porque a ellos lo que más les interesa, la ANECA me refiero, perdón, la Agencia Nacional que evalúa a los investigadores en España. Es una agencia que depende del gobierno español. Como decía, este tipo de proyectos digitales no cuentan como investigación para ellos, sino como experiencia. Lo que ellos valoran son los artículos y las revistas, perdón, los artículos en revistas indexadas y los capítulos, pero en menor medida. Primordialmente los artículos en revistas indexadas, que tengan un factor, un cuartil, etc. Por tanto, yo he estado precisamente investigando este tema porque quería pasar un proceso de evaluación y he estado preguntando, este proyecto que hice yo como parte de la tesis o el proyecto que hice en Colonia, ¿no me podría contar como una publicación? Y la respuesta que he obtenido es que eso cuenta como experiencia profesional, pero no como investigación per se. Y luego en Alemania es un poco distinto porque en Alemania no hay tanta obsesión por las revistas indexadas ni por los cuartiles o los factores de impacto, me da la impresión. En Alemania cuenta más la publicación de libros. Se espera que para obtener una plaza en una universidad pues publiques al menos 2 libros y bueno, los proyectos de investigación digital cuentan sobre todo, creo, si eres director del proyecto o has tenido una colaboración importante en el desarrollo del proyecto. Por tanto, resumiendo mucho, creo que en este aspecto se puede mejorar mucho la situación de la evaluación de las unidades digitales, tanto en España como en Alemania. Ujú. ¿Y cómo ves el futuro de las humanidades digitales en tu país? Tal vez aquí puedes acotar algo más sobre Alemania y a nivel global. Sí, bueno, pues yo creo que en los últimos entre 3 y 5 años lo que yo he visto es
un interés más reciente y importante, y casi una obsesión, diría yo, una fetichización por los datos y por la programación. Creo que el campo se ha especializado muchísimo. Yo cuando empecé hace 11 años recuerdo que era un poco más generalista y el nivel de especialización, creo que no era tan importante. Eso por una parte. Por la otra, creo que ha habido un proceso de vaciamiento del contenido y nos hemos centrado mucho en los métodos, en métodos de procesamiento, de métodos de análisis para obtener datos. Y en este sentido creo que lo que yo percibo al menos de los últimos 5 años es como que las humanidades digitales han ido volviendo cada vez más empíricas o quieren ser más empíricas, quieren formar parte de esta tendencia de obtener datos y evaluar cuestiones y utilizar métricas, lo cual a mí me parece que tiene hasta cierto sentido utilidad y es importante, pero me parece que falta un poco, estamos dejando de lado lo que sería la reflexión crítica, la historia, cómo hemos llegado a utilizar estas herramientas y por qué. En fin, todas estas cuestiones que son un poco no tan prácticas o no tan metodológicas. Y en ese sentido yo creo que en el futuro las humanidades digitales es muy probable que vayan acentuando esta obsesión por los datos y por los métodos y se vayan dejando de lado lo que serían aproximaciones más críticas. Esto es lo que yo creo que seguramente ocurra, pero yo creo, y en ese sentido trabajo en esa área de resistencia, de querer que las cosas vayan por otro lugar. A mí me interesan más las cuestiones históricas, sociales, críticas, teóricas incluso, y es algo que desde la resistencia yo espero que también pues tengamos un futuro en las humanidades digitales. Muchísimas gracias, Antonio, por participar de este episodio. Gracias. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor compartilo. Te esperamos pronto en 5 preguntas a humanistas digitales y en nuestro sitio web aahd.net.ar.